Muchas gracias, Vania, por estar el día de hoy con nosotros. Hola, buenos Humberto, días. Quique, Juan, buenos días. Buenos días a todos los que nos ven en sus casas y trabajos. Pues les vamos a contar un poquito de la Casa de los Azulejos. Wow, yo me vine y me metí rápidamente, porque es de las casas más bonitas que hay en la Ciudad de México. Y vaya que hay casas bonitas y palacios Muy majestuosos. bonitas y tiene unas historias muy padres. Sí. Fíjate que es una casa que fue construida en los 1500. En aquel momento pues no tenía azulejo, era una casa azul como se conocía. Y fue comprada por la familia de los condes del Valle de Orizaba. Entonces, bueno, una familia noble llegó a habitarla y en esta casa se gestaron muchísimas historias. Fíjate que se entiende que son dos casas y no una. El caso es que, bueno, recordemos que en aquel entonces la calle 5 de Mayo pues, no estaba trazada, no existía. Entonces, cuando con el trazo de la calle 5 de Mayo se tuvo que demoler como 20 metros de la casa norte. Ya. Entonces, bueno, en ese momento, bueno, es un poquito posterior a lo que les quería contar, pero en ese momento se toma la resolución de decorar esa fachada, la fachada de 5 de Mayo, igual que la fachada de Francisco y Madero, que es la original, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el por qué el decorado de los azulejos es porque la quinta condesa del Valle de Orizaba vivió durante su matrimonio en Puebla. Entonces regresa a la Ciudad de México cuando pues enviuda, ¿no? Entonces, bueno, de ahí trae un asunto. Exacto, se enamora de la Talavera y encarga a Diego Durán Barruecos la elaboración de la cantera tallada que está en los arcos, los balcones y la talavera que adorna toda la fachada. Entonces, digo, esta casa se volvió un emblema para la Ciudad de México. Hoy es un punto de encuentro, Vania, ¿no? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Pues ahí, o sea, porque aparte que en el centro y céntrica dentro del mismo, ¿no? Entonces, bueno, tiene unas historias maravillosas. Dentro de esa misma casa hubo asesinatos. Uno de los ex condes, porque después de la independencia se suspendieron los títulos nobiliarios en México, y uno de los ex condes fue asesinado. En este patio todos podemos estar en ese mismo lugar, porque podemos entrar a este lugar que está abierto al público, una cafetería muy famosa, claro, sí, tienda, cafetería. Y podemos entrar y en las escalas, justamente las escalinatas que bajan al patio, asesinaron ahí al ex conde Andrés Diego Suárez de Pereda, que era el dueño de ese inmueble en ese momento, ¿no? ¿Y por qué? Porque un oficial del ejército quería cortejar a una de las doncellas de la familia exnoble y pues para él no le parecía que tuviera el abolengo suficiente para hacerlo y pues que va y que lo mata. Y entonces, bueno, fue terrible porque este señor lo condena a garrote vil. Entonces, bueno, hay muchas cosas. También les quería contar unas historias que tenemos por ahí seguramente ustedes han visto unas fotografías del Archivo Casasola muy famosas de unos revolucionarios zapatistas desayunando, comiendo en este restaurante muy famoso, cafetería, que está por todos lados de la ciudad, ¿no? Fotos icónicas. Es de las grandes fotos. Y la gente se imagina y atribuimos que es en este lugar, en la Casa de los Azulejos. Pero debido al tiempo en que fue tomada la foto, esta fotografía fue tomada en otra sucursal de esta. Pero de la misma cadena. De la misma cadena, pero la primera que hubo. Porque mira, después de 1771, la familia noble del conde de Orizaba deciden vender el inmueble. Entonces, la vende la familia Iturbe, quienes en 1881 lo rentan para que se convierta en el Jockey Club. Ah, ok, las oficinas del Jockey Club. El famosísimo Jockey Club donde se reunía esta aristocracia de los científicos en la época de Porfirio Díaz. Alrededor de carreras de caballos se trataba todo. Alrededor de carreras de caballos y socialité. Claro. Entonces, bueno, tuvo un gran punto de interés, un punto importante de reunión. En la Revolución fue tomada por los obreros y se convirtió en la Casa del Obrero Mundial. La recupera Iturbe y en el 17-18 la renta a los hermanos Sanborn. Entonces cuando pueden iniciar los trabajos de remodelación para adaptarla como la gran casa matriz que reuniría estos esfuerzos de los hermanos americanos que hacían una cosa muy novedosa, que era fuente de sodas a estilo americano con una farmacia. Sí, y entonces, tuvo éxito rotundo. Éxito rotundo. Y revolucionó. En 1931 fue declarado Monumento Nacional. Y vaya, es un lugar que podemos conocer, visitar ahora. Muy bonito. Es hermoso. ¿Quién no ha pasado por esta Casa de los Azulejos? Personajes de la historia, no solo mexicanos, sino de todo el mundo. ¿Quién no se ha ido a tomar ahí un café? A tomar ahí un café y hay un mural de oros. A ver si estoy en lo correcto, ¿no? Después de conocer esta casa, este inmueble tan maravilloso con la talavera azul, este mismo restaurante mandó a hacer las vajillas para servir los platillos muy por el estilo. Yo creo que sí, muy por el estilo. Porque también son azules, ¿no? Es como,
Claro, ¿no? Entonces de ahí viene todo esto también. Sí. Como Claro, que dieron la línea, ¿no? Sí. Por supuesto. Y fíjate que es curioso, hasta 1970 es comprado el inmueble a la familia Iturbe, porque lo seguían rentando para esa apenas. Sí, o sea, de verdad apenas lo acaban de comprar y bueno, ya después conocemos todos la historia que ha seguido. Sí. Pero es muy padre darnos una vuelta por ahí a conocer esta parte como medio mística de que ahí asesinaron a un conde en las escaleras del patio, donde hay un mural de Orozco, que también vale mucho la pena ir a ver, ¿no? Ahí, humildemente. Ahí humildemente puedes echarte un café viéndolo, no cualquiera, en cualquier lado se puede. Escenario de leyendas, incluso hay una de la Güera Rodríguez que dicen que por ahí le gustaba pasearse y que se brincaba en un balcón. Y bueno, la Güera Rodríguez, hablando de mujeres importantes en la historia de México, pues hoy vamos a recordar varias. Hoy vamos a hablar sobre, vaya que fueron muchas. ¿Qué le parece? Pues si vamos con Gabriela, quien nos va a hablar de algunas mujeres a lo largo de la historia de México. Así es.